Nosotros conocemos mucho la palabra de nuestro Dios y ahí se nos menciona mucho que tenemos que descansar en Él. La palabra del Señor dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Y menciona mucho del descanso, pero ¿saben cuál es el detalle? Que muchas veces nosotros no hemos sabido descansar. Reposar, como dice aquí, solamente en Dios reposa mi alma. ¿Qué significa reposar? Significa descanso, significa interrumpir la actividad para recuperarse del cansancio. Pero ¿saben cuál es lo más sorprendente o lo más curioso? Es que nosotros no sabemos descansar. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque trabajamos toda la semana, de lunes a viernes o de lunes a sábado. ¿Cuántos trabajan de lunes a viernes? Levanten su mano. ¿Cuántos trabajan de lunes a sábado? ¿Cuántos trabajan de lunes a domingo? Todas las mamás, ¿verdad? Dicen que ellas son las que menos trabajan y ellas no tienen descanso. Entonces, pero por ejemplo, por ahí que alguien dice: no, yo solamente tengo un día de descanso. Un día de descanso, imagínense. Van y están en su casa según para descansar. Y ese día lo agarran ¿para qué, mis hermanos? Para lavar, para planchar, para hacer el aseo, para tener listo el uniforme de la semana de los niños. Tienen que hacerse de la despensa para poder tener listo el lunch para la próxima semana. Y el chiste de esto es que ese día de descanso ni siquiera les alcanzó para terminar el trabajo pendiente que tenían. ¿Se dan cuenta de eso? No sabemos descansar. Y si físicamente, materialmente pudiéramos decir así, no sabemos descansar, de igual manera nos pasa en lo espiritual, mis hermanos. ¿Por qué ahora hemos visto que fuera y dentro de la iglesia se está manejando mucho ahora la ansiedad, el estrés? Ahora de repente, de la nada, empezamos con las manos sudorosas, de la mano se nos baja la presión o se nos sube la presión, de la nada nos empezamos a sentir desesperados, queremos salir corriendo y decimos: ¿y ahora qué nos pasa? Y vamos al doctor, ¿y qué es lo que nos dice? Chéqueme mi presión porque siento que se me subió o siento que se me bajó. Y cuando toma la presión el doctor, ¿qué es lo que nos dicen, mis hermanos? Todo está bien, no pasa nada, su presión está como una quinceañera, todavía le dicen, ¿verdad? Su presión está bien, su azúcar está bien, todo está bien. Pero ¿por qué me siento tan mal, doctor? ¿Y qué es lo que nos están diciendo ahora? Es mucho estrés, es mucho trabajo, es lo que usted tiene, es mucha preocupación lo que usted tiene. Se da cuenta y usted puede decir como hijo de Dios, como cristiano: pero ¿cómo es posible si yo oro, yo ayuno, yo llego a la iglesia? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué tengo que sufrir estas crisis ahora de ansiedad? ¿Por qué tengo que estar ahora todo estresado? Porque no hemos aprendido a descansar en el Señor. Y para que nosotros podamos descansar en Él, no solamente es necesario ir y orar, sino para poder descansar en el Señor necesitamos fe. Y muchas veces creemos que tenemos fe, pero no la fe suficiente que Dios anhela que tengamos para que nosotros verdaderamente podamos descansar en Él. Pregúntele a la persona que está al lado: ¿tienes fe? Pregúnteselo, por favor, hágame ese gran favor. Y aunado a que no sabemos descansar con la rutina que tenemos del día a día, con el trabajo, con los quehaceres de la casa, se nos añaden los problemas matrimoniales, los problemas familiares, los problemas con los hijos, los problemas económicos, los problemas de salud. Y esto se empieza a hacer un verdadero problema. ¿Sí o no? Más de una persona aquí ha experimentado esa situación de la ansiedad o del estrés. Dolor en el cuello, cansancio en la espalda, dolores de huesos, no saber qué hacer, desesperación.
Pero el Señor en esta tarde quiere que verdaderamente aprendamos a descansar en Él. ¿Cuántos de nosotros podemos saber muchos textos donde habla del descanso? Pero ¿cuántos de aquellos que saben esos mismos textos están pasando por situaciones bien complicadas y no sienten sentir paz en medio del proceso? Y a veces en medio del proceso decimos: Señor, ¿dónde estás? Porque no te siento y aún no te puedo ver. Pero es la fe cuando eso nos hace sentir que Dios está ahí tomando el control de todo el asunto complicado que estemos pasando. A veces la fe se va menguando. A veces nos podemos conformar. A veces nos podemos acostumbrar. Si es bueno el ayuno y nos ayuda de una manera poderosa, es bueno orar, pero necesitamos ayunar, orar, leer la palabra, pero con fe, creyendo la palabra, creyendo cuando vayamos y oremos y sabemos a quién nos estamos acercando, al Dios Todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, que Él es más grande que todos nuestros problemas. Pero es necesario tener fe para poder hacer todas las cosas que Dios nos manda hacer. Porque a veces es muy diferente yo poder orar y desahogarme delante de Dios y llorar y derramar mis lágrimas y contarle el problema que estoy pasando. Me desahogué, pero no lo hice con fe, porque solo me desahogué, pero yo sigo pensando en el problema. En vez de que le haya yo entregado mi problema al Señor, yo me levanto y lo sigo llevando conmigo, y ese mismo problema me sigue robando mi paz, me sigue robando mi salud, me sigue robando mi bendición, y yo no puedo descansar en el Señor. Por eso es necesario. Imagínense lo que acabamos de leer: alma mía, dice el Señor, solamente en Dios reposa. ¿Por qué? Porque es esa recomendación a nuestra vida. Porque de Él es mi esperanza, de nadie más vendrá nuestra esperanza, amado hermano, amada hermana, solamente del Dios Todopoderoso. Si usted lo cree, déle esa ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. La esperanza significa tener un estado de ánimo que surge cuando se presta como algo alcanzable lo que uno desea. Que dice Hebreos 11:1: es fe pues la certeza lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿A cuánto nos ha costado ahora en día poder creer lo que Dios nos ha dicho que nos va a entregar? A veces nos hemos dejado llevar más por nuestras emociones. A veces nos hemos dejado llevar más por lo que nuestros ojos están viendo que lo que el Padre nos ha prometido en su palabra. Él es nuestra esperanza, dice Él, solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. Por tanto, si Él es eso, para mí no resbalaré. Aunque esté pasando por el camino más lleno de piedra, el Señor es mi refugio y Él me va a sustentar y no va a dejar que yo me caiga. Pero Él necesita que nosotros le creamos. La oración de Ana, que no podía tener hijos, ella se acercó al templo y ella lloró amargamente. Imagínense esa necesidad con que Ana se acercó a Dios, pero hubo una gran diferencia: se desahogó y creyó. Porque el sacerdote, imagínense cómo la vio, que el sacerdote le dijo: estás ebria, Ana, sal de este lugar y saca lo que has tomado. Y ella dijo: no es así. Yo le he pedido a mi Padre una necesidad que hay en mi corazón. Pero saben, fue la gran diferencia que ella creyó. ¿Saben por qué? Porque ella, aparte de desahogarse, dice la palabra del Señor que después de que ella oró, nunca más volvió a llorar, nunca más volvió a estar triste, porque ella creyó que Dios había escuchado su oración y tarde que temprano Dios la iba a bendecir con hijos. Tenemos que aprender de Ana.
Ahora usted se puede decir: ahora sí entiendo por qué oro y oro y oro y no veo resultado. Al contrario, me he sentido más cargada, más cansada, y a veces siento que no hay salida a todos los problemas. ¿Saben? Ahora en las mujeres, no es ahora, o sea, esto es de siempre. Mujeres ahora pasando la menopausia, la premenopausia, y esto encadenado al estrés, a la ansiedad que se está viviendo hoy en día. Esto se está haciendo una verdadera locura, porque hay mujeres pasando esta situación de la menopausia con dolores de cabeza, con calores extremos. ¿Alguien me puede entender? Ay, no sé, hermana, porque yo tengo como 18. Yo no la puedo entender. Dolores de huesos, de repente nos amanecimos contentas, de repente sentimos que nada nos calienta, de repente sentimos que pura risa somos, de repente sentimos que puro llorar somos. Y en vez de sentirnos comprendidas, muchas veces los esposos o los hijos nos dicen: ya mami, ya va a querer que le eches ganas, cuando verdaderamente estamos pasando un trastorno hormonal. Pero saben, podemos salir adelante. En la Biblia está una mujer que pasó prácticamente lo mismo que nosotros estamos pasando, pero la gran diferencia es que ella obtuvo la victoria porque obtuvo fe en su vida y creyó que Jesucristo podía sanarla y libertarla y levantarla de la situación que estaba pasando. Y esta mujer fue la mujer de flujo de sangre. ¿Cuántos predicadores quizá han hablado de esta mujer? Pero quizá ellos como varones no nos pueden entender o no la pueden entender la situación que pasó. Y quizás solamente dice: y ella sufría de flujo de sangre, pero no nada más era eso, porque si ella tenía esa enfermedad es porque tenía un cambio hormonal totalmente que no podía controlarlo. Aparte que ella había gastado todo su dinero por andar buscando la solución en los médicos, y pareciera para acabarla pronto que estaba sola, porque dice la palabra del Señor. Si ustedes me acompañan en Lucas 8. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Lucas 8, vamos a leer del 43 al 48. Podemos leer alternadamente, mis hermanos, y la palabra de Dios dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. ¿Usted es el 44? Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién me ha tocado? Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido, ¿qué? Sanada. El 48 todos. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? Tu fe te ha salvado. Dice el 44 que ella se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Yo creo que ella estaba desesperada y como pudo se empezó a meter entre la gente. Yo me imagino si hubiera tenido a alguien que la hubiera apoyado siempre, esa persona hubiera dicho: con permiso, porque traigo una persona súper débil, con la hemoglobina hasta abajo, con las plaquetas hasta abajo, sin fuerzas de nada, acabada
tumbada, casi desmayándose, pero aún así, como ella se sentía, agarró fuerzas en medio de la debilidad y se levantó y fue hacia Jesús, donde sabía que estaba su esperanza, donde sabía que estaba su refugio, donde sabía que estaba su roca. Y en medio de la debilidad, ella se levantó y se acercó y creyó y recibió su milagro. ¿Cuántos de nosotras nos hemos sentido de la misma manera? Muchas veces sin ganas de continuar hacia adelante, muchas veces sin fuerzas para continuar, porque alguien dijo por ahí: no es posible, no salgo de una y entro a otra. Y le digo, en vez de ver la situación así, mejor velo que Dios tiene cuidado de ti y tu familia, porque Él de una u otra manera te anticipa para que te pongas en la brecha, para que sigas peleando por ellos, para que no te des por vencida. En medio de la debilidad, en medio de los problemas hormonales que usted esté pasando, en medio de la situación más complicada que usted esté atravesando, por más que se sienta débil, el Señor la trajo esta noche a este lugar para decirle que no está sola, para decirle que Dios ha tenido cuidado de usted y la va a seguir sustentando hasta el último día de su vida. Solamente dice: cree, solamente ten fe. No nos cansemos de creer, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Amén. ¿Por qué no le dice a la persona que está al lado: aquí no ha terminado todo, sigamos creyendo? Veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios. La casa del Rey Jesús verá la gloria de Dios, porque tenemos un Dios real, un Dios fiel, un Dios poderoso. Solamente Él nos dice: solamente cree, y Él hará. Y Él hará. Y la fe va acompañada con la paciencia. Muchos de aquí pueden decir: hermana, yo tengo fe, pero lo que no tengo es paciencia. Y eso puede ser algo imposible. Tiene que ir de la mano la fe con la paciencia. En Salmos 41, acompáñeme por favor a leerlo. Salmos 41, dice la palabra de nuestro Dios: pacientemente, dice, esperé a Jehová, y se inclinó ¿a quién? A mí. ¿Y qué más dice? Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué dice el 3? Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermanos, pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué dice? Él me oyó. Y después de que Él me oye, dice que Él me libra ¿de qué? Del pozo de la desesperación. Hemos estado últimamente muy desesperadas. Y saben, el enemigo nos quiere desesperar, porque desesperadas tomamos las peores decisiones. Porque desesperadas el diablo ensordece nuestros oídos y no nos deja escuchar lo que Dios quiere decirnos. Pero si hay paciencia, pero si hay fe, va a haber respuesta de lo alto. Si hay paciencia y hay fe, habrá bendición. Porque miren qué dice el versículo 3: y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios.
Cuando hay un cántico nuevo, mis hermanos, es porque nuestro corazón está rebosando de alegría, porque nuestro corazón está rebosando de agradecimiento por lo que Dios ha hecho y hará en nuestra vida y en nuestra familia. Pero es fe y paciencia. Por favor, dígale a la que está al lado: fe tienes, hermana, pero ya sé que te falta es paciencia. Y para recibir nuestra bendición necesitamos ser pacientes. Que nos puede robar nuestra paz y nuestro gozo y nuestra tranquilidad, mis hermanos. El poder vivir con miedos en este mundo, el poder vivir y entrar en pánico por todo lo que estamos viviendo, sí o no, también eso ha robado nuestra paz y ha hecho que entremos en un estrés, que entremos en ansiedad, porque vemos que nuestros hijos están en peligro. Es en peligro físico, que pueden ir a la calle y alguien los puede lastimar. Alguien puede robarles, pueden pasar demasiadas cosas, algún accidente, pero también están en peligro espiritual. Con todo lo que ahora estamos viendo, ahora quieren robarle a temprana edad esa inocencia de esos pequeños, enseñarles cosas que van en contra de lo que la palabra del Señor dice. Y sí o no, amadas hermanas, que eso ha traído miedo a nuestro corazón. Y decir: Señor, ¿ahora qué va a pasar con nuestros hijos? Cuando ahora no podemos allá ni regañarles ni llamarles la atención, porque en la escuela le dicen: si papá te regaña o papá te pega, tienes que demandarlo. Si se dan cuenta, están poniendo a nuestros hijos en nuestra contra. Y eso a muchos nos está llenando de temor y de pánico y de decir: ahora qué vamos a hacer. Pero también en la Biblia hay alguien que nos puede entender, y ella fue Jocabed, la madre de Moisés. Quiero que me acompañen por favor a Hechos 7. ¿De quién vamos a hablar esta tarde? De Jocabed. Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo, dice la palabra de nuestro Dios, nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Jocabed, sin duda alguna, fue una mujer de fe, que a pesar de que quizá el miedo la quiso invadir, quizá quiso entrar en pánico, porque imagínense, desde bebecito su hijo estaba en amenaza. Estaban matando a todos los niños varones. Imagínense qué vida vivió esos 3 meses Jocabed, el tener que estar escondiendo a su hijo para que nadie lo escuchara. Yo creo que cuando apenas Moisés quería decir o balbucear o decir mamá o mapá o pamá, o quería decir algo, y en vez de que lo disfrutaran, o cuando él quería gritar, yo creo que le tapaban la boca. ¿Se imaginan el trauma que quizá Jocabed vivió? Pero no dejó que el miedo, ni el pánico, ni el trauma tomara el control de su vida ni de su fe, porque ella sabía lo que Dios le había dado y con qué propósito se lo había dado. Y por eso ella luchó hasta el último momento. Hay esperanza para nuestros hijos, mis hermanos. Esos hijos que ahora están en rebeldía, que no quieren nada de Dios, hay esperanza. Solamente no nos cansemos de clamar por ellos, de pelear
pelear por ellos como lo hizo Jocabed. Ella hizo hasta lo último que pudo hacer. Lo escondió, lo protegió con tal de que no llegaran y lo mataran. Es lo que tenemos que hacer nosotros a través de la oración con fe, creyendo que Dios guarda de nuestros hijos. No dejemos de interceder por ellos, hermanos. No importa lo que ellos estén haciendo ahora. Y que podamos decir: hermana, es que usted no conoce lo que mis hijos hacen. No importa lo que ellos estén haciendo. Solo sé que no es el final de la historia de sus hijos. Aún falta lo que Dios diga para la vida de ellos. Pero Dios necesita una Jocabed que se levante con fe, creyendo que sus hijos serán siervos y siervas del Dios Altísimo. Que Dios no nos lo dio para que le sirva al diablo, ni para que sea títere el enemigo. Dios nos los dio para que sean siervos y siervas del Dios Altísimo. Y le digamos al diablo: no importa lo que mis ojos estén viendo, yo tengo fe que Dios los va a levantar. Y yo creo que Él me los dio con un divino propósito suyo. Y Él va a cumplir su propósito en la vida de ellos. Pero necesitamos tener esa fe y esas agallas que tuvo Jocabed. Y hasta el último momento, cuando ya no pudo protegerlo con sus propias manos, y ella misma lo que tuvo que hacer es ponerla en un canasto y poder echarlo al río. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora cuando diga: hermana, es que yo ya no puedo hacer nada por ellos? Antes, cuando eran más pequeños, los podía regañar o les podía prohibir, pero ahora ya no puedo hacer nada. Ellos ya han crecido. ¿Qué es lo que ahora viene, hermanas? Ponerlo en las manos de nuestro Dios y decirle: Señor, yo no puedo en mis fuerzas. Ahora te toca a ti tomar el control de la vida de mis hijos, porque muchos o muchas hemos querido cambiarlos con nuestras propias fuerzas. Pero en nuestras fuerzas no vamos a lograr mucho. Pero en las fuerzas de nuestro Dios vamos a poder ver cosas gloriosas en la vida de ellos. Y así fue. Jocabed echó al río a Moisés, confiando que algo bueno tenía que pasar. Ella tuvo fe. ¿Y qué creen? Que en una de esas, cuando el niño se fue en ese río, fue topado por una doncella, la hija de Faraón. No cualquier persona. Solo déjenlo en las manos del Señor a sus hijos. Y Dios va a hacer que se tope con alguien que le hable de la palabra de Dios. Dios va a hacer que él pueda tener un encuentro con Cristo. No sé cómo lo vaya a hacer, ni dónde tenga que topar esa bendición su hijo o su hija, pero Dios lo va a hacer. Solo necesitamos seguir creyendo. No nos demos por vencidas, mis hermanas. No digamos: Señor, yo ya no puedo hacer nada, y nos crucemos de brazos y digamos: es tanto la tristeza que invade mi vida porque no he podido hacer las cosas bien como madre, porque miren a mis hijos cómo están. Y en vez de continuar hacia adelante, vamos retrocediendo. Hay poder en Cristo. Necesitamos seguir hacia adelante, porque Dios sigue obrando en nuestra vida y en nuestra familia. Si usted lo cree, déle esa ofrenda de palmas a nuestro Dios. Solamente si lo cree, hermano. Solamente si lo cree, hermana. No nos cansemos de interceder por ellos. Hay un testimonio de una hermana que tenía a su hija muy rebelde. Y le decía: vamos a la iglesia, yo no quiero nada de tu Dios, me tienes fastidiada con tu Dios. Yo quiero seguir las cosas que el mundo me ofrece, que el pecado, quiero disfrutarlo. Y la mamá le decía: pero el pecado no le agrada al Señor, el pecado te va a traer consecuencias. Y ella le decía: déjame en paz, a mí me gusta el pecado y yo lo voy a seguir practicando. Dice un día que salieron con sus amigas, y ya ven que a veces entre amigos
más si no tienen el temor de Dios, empiezan a incitarnos a hacer cosas que nosotros no estamos acostumbrados a hacer o que no nos han enseñado. Y dice que ellas le dijeron: hey, vamos allá, yo conozco a una bruja y vamos a ver qué nos prepara nuestro destino, y que ella no lo diga. Y esta muchacha, que sabía de las cosas del Señor, que su madre era cristiana, dijo: sí, está bien. Y le dijeron: no pasa nada, porque como tú o tu mamá llega a la iglesia. Sí, pero mi mamá, pero yo no quiero nada de ese Dios. Y vamos, y yo también quiero saber mi futuro. Y dice que se fueron, y a la hora que iban entrando a ese lugar donde esa bruja estaba, empezaron a ponerse en fila y empezaron a pasar. Entonces pasó una y pasó la otra, y cuando le tocaba pasar a ella, le dijo esta bruja: tú no puedes pasar. Y ella se sacó de onda, ¿verdad? Y dice: pero ¿por qué? Si yo vengo con ellas, yo soy igual que ellas, yo necesito pasar. Y ella dijo: tú no puedes pasar, porque en ti hay algo que te rodea, que a este lugar no te va a dejar entrar, y yo tampoco lo voy a permitir. Y dice que en eso esa señorita se dio cuenta que era el poder de Dios sobre su vida, guardándola, porque había una mujer orando por ella, intercediendo por ella. Hermanos, no importa dónde sus hijos quieran ir a meterse, mientras que haya oración con fe, el diablo no va a poder tocarlos, porque Dios va a pelear por ellos. Pero necesitamos seguir intercediendo y creyendo que Dios está tomando el control de nuestra familia. No dejemos de creer, sigamos hacia adelante. Y con este versículo de la Biblia quiero terminar. Hablar cuando Jesús calma la tempestad. Si me pueden acompañar a Mateo 8:23. Mateo 8:23. Podemos leer alternadamente como lo hemos estado haciendo. Y vamos a leer hasta el 27. Y dice así: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Ustedes el 24? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. El 26. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Me llama tanto la atención esta enseñanza, lo que acabamos de leer. Yo creo que muchos lo hemos escuchado. Cuando Jesús iba en la barca con sus discípulos y entrando al mar se dejó venir una gran tormenta. Y cuando Jesús estaba de lo más tranquilo durmiendo, porque Él es nuestro ejemplo de paz en medio de las tormentas, y cuando los discípulos ya no sabían qué hacer, se acercaron a Jesús y fueron a pedir ayuda. Saben, es muy importante la fe, porque dice: ¿por qué teméis, hombres de qué? De poca fe. A falta de fe lo sustituye el miedo. ¿Y cuántos de aquí estamos llenos de miedo ahora? Del saber que ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con nuestra economía? ¿Qué va a pasar con nuestra familia? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con mi salud? Y a veces el miedo nos ha inundado tanto, y a falta de fe el enemigo se aprovecha para llenarnos de miedo. Y cuando hay demasiado miedo, empieza el estrés, empieza la ansiedad, y empieza a desencadenarse
muchas cosas que no nos van a ayudar a poder seguir hacia adelante para haber cumplido el propósito de Dios en nuestras vidas. Nuestra mente se bloquea y solamente empezamos a pensar cosas negativas. Pensamos tantas cosas negativas que hasta muchas veces lo estamos viviendo prácticamente. Si no viene alguien a buena hora, si el esposo no llegó a buena hora, a la hora que tenía que llegar, ¿qué es lo que primero que pensamos? A lo mejor le pasó un accidente. Y empezamos a pensar de más y decimos, ¿y si me llaman ahorita que se accidentó? ¿Y si me llaman que le pasó algo? Si no llega el hijo a la hora que tenía que llegar. Empezamos a pensar muchas cosas, pero ¿qué? ¿Positivas o negativas? Negativas. Y dicen, en un estudio dicen que el 90% de lo que nosotros pensamos negativamente no se cumplen, no llegan a pasar, pero sí hacen el efecto en nuestro cuerpo como que si fuera realidad. Yo pensaba que no venían mis hijos, qué tal lo atropelló, qué tal tuvo un accidente en la combi, y qué tal y me llaman y me dicen que está en el hospital, y qué tal, ya lo sufrí como que si verdaderamente hubiera pasado. Lo sufre nuestro cuerpo. Y no viene mi esposo, o le pasó algo, o se fue con alguien. ¿Qué voy a hacer si me deja? ¿Qué voy a hacer si empiezo a sufrir con la infidelidad? ¿Qué va a pasar de mis hijos? Y empezamos a llenarnos de temores y de cosas negativas. Que quizá el 90% dice que está estudiado, que de todo lo negativo que llega a nuestra vida no sucede, pero sí actúa de una manera real en nuestro cuerpo para deteriorarnos y empezarnos a acabar y a llenarnos a cada día más de miedo. Le creamos a Dios, hermanos. A veces se nos hace difícil querer a Dios porque quizá no lo vemos. Porque cuando estamos tan mal y nos dice, ¿por qué no va a un psicólogo? Y cuando vamos a un psicólogo y nos empiezan a dar terapias y nos empiezan a dar algunas frases, algunas cosas que tenemos que hacer, la mayoría de ellos lo que han sacado y lo que enseñan y lo que te dan es porque lo han sacado de la Biblia. Pero muchas veces le podemos creer más a un hombre que creerle al Dios Todopoderoso. El Señor dice, ¿por qué no creedme a mí? Por tu poca fe, dice, le dijo a los discípulos, temiste. Cuando nuestra fe está, pero a todo lo que da en nuestra vida y en nuestro corazón, en vez de que el enemigo nos ataque con pensamientos negativos, nuestra fe va a ser más fuerte que eso. Y en vez de pensar cosas incorrectas porque ya es hora y no viene nuestra familia, empezamos a clamarle al Señor y a decir, Padre, están en tus manos y yo sé que está bien, y muy pronto va a tocar la puerta y Él va a venir con bien. Y así va a pasar. Porque el Señor honra nuestra fe también, mis hermanos. Pero necesitamos empezarle a creer a Él. Por más de que como nos estemos sintiendo, si se dan cuenta, hemos venido de unos años para acá viviendo cosas que nunca habíamos vivido, escuchado cosas que nunca habíamos escuchado y visto cosas que nunca habíamos visto, como lo de la pandemia. Jamás nos había pasado esa situación, pasado en todo el mundo. Y sí o no, llegó a tocarnos la puerta del miedo en nuestro corazón y muchas veces entrar en pánico porque no sabíamos qué iba a pasar.
En el tiempo de la pandemia empezamos a escuchar y decíamos, ¿cómo va a venir un virus desde China? Tan lejos. Y todavía me acuerdo que hablaba yo con mi suegrita un día antes, en la noche, y le digo, mire suegrita, yo no sé si sea cierto o no, pero yo prefiero no creer. Y al otro día amanecí bien mal, junto con mi esposo, con dolor de cuerpo, calentura, y empezamos mal, y empezamos mal, y empezamos mal. Empezó, y se los digo con todo mi corazón, empecé a tener miedo en mi corazón. Si le llega a pasar algo a mis hijas, si le llega a pasar algo a mi esposo. Y llegó en mi mente un momento de decir, no, pero si ellos se contagian, me contagio yo también, y lo que nos vaya a pasar, que nos pase a todos. Y empecé a atemorizarme. Pero Dios, en su infinita misericordia, un día yo estaba durmiendo y exactamente en este oído escuché muy claro una voz que me dijo, tú no vas a morir. Cuando yo desperté y volteé a ver quién era, no había nadie en el cuarto. Y desde ese momento empecé a sentir una paz en mi corazón que me llenó de mucha fuerza para poder salir adelante. Y en medio del COVID, presentándolo mi esposo duramente, presentándolo mi familia, presentándolo la familia de mi esposo, presentándolo la iglesia, Dios me dio la bendición de poder levantarme en medio de esa situación y poder ir a ayudar a tantas personas que lo estaban necesitando. En medio del pánico, en medio del dolor, cuando hay una palabra de parte de Dios y la puedes creer y te puedes agarrar de ella, no hay diablo que te pueda detener. No hay circunstancia que te pueda detener, porque tú puedes seguir hacia adelante, no importando lo que tus ojos estén viendo. En esta noche Dios te puede decir, no tengas miedo, tus hijos aún no van a morir. No tengas miedo, tus hijos aún aquí no termina su historia. Todavía empieza algo nuevo para ellos. El Señor en esta noche les puede decir, no temáis, yo estoy contigo. Yo soy tu refugio, ¿por qué temes? Yo soy tu roca, yo soy tu fortaleza. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta noche? En esta noche nos dice nuestro Señor Jesús, como le dijo a sus discípulos, no temas. No temamos de lo que vaya a venir, solamente creamos. Somos privilegiados, tenemos a un Dios real, a un Dios poderoso. No peleamos solos, mis hermanos, mis hermanas. Dios pelea por nosotros. Si usted en esta noche dice, yo sí he tenido miedo, no es pecado, somos humanos y sentimos. Yo sí he estado muy preocupada por tantas cosas. Yo sí me la he pasado mal últimamente. El Señor nos entiende. Y yo les invito a aprovechar este hermoso tiempo para poder pasar a este altar. Si usted ve a una dama, ¿por qué no la invita a pasar? Las mujeres muchas veces pasan situaciones bastante complicadas. No tenga temor, no tenga miedo al pasar al altar.
Solamente esta noche vamos a clamar a Dios y a decirle: Dios, que mi fe no falte ante las circunstancias que estoy pasando. Aprovechemos este hermoso tiempo, aprovechemos este hermoso ambiente donde podemos disfrutar la presencia de Dios en nuestras vidas y donde Él ha traído una palabra para nosotros. Dios cuida de mí. Qué hermosa alabanza. Dios cuida de nosotros. Dios cuida de mí. Dios cuida de nosotros y se ha hecho real en nuestras vidas. Y no ando solo. Yo no estoy No estás sola, mi porque hermana. Dios cuida Mi hermana de Lady no está mí. sola. Dios cuida de Ahí está Papá Dios con usted. tus alas. Dios cuida de mí. Él trae esa fortaleza a nuestras vidas. Solo el Señor dice: no temas, no tengas miedo, solamente cree. Cree, solamente cree. Yo sigo actuando. Yo sigo tomando el control. Aún esto no se acaba. Aún esto no se acaba. Tus ojos verán mi gloria sobre esa necesidad, dice el Señor. Oh, aleluya. Ahí en su lugar, ¿por qué no ora por la persona que está al lado? ¿Por qué no ora por la persona que está al lado y le digamos: Señor, que en esta fecha tan especial, 10 de mayo, dame un regalo y hazme libre de esos temores, y que yo pueda creerte, y que yo pueda saber que no estoy sola, y que yo pueda saber que tú me vas a guiar a tomar las mejores decisiones. Que yo pueda creer que mis hijos siguen en tus manos y tú me los diste con un propósito. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí estamos, mi Dios, arrodillados delante de ti, pidiendo, Padre Celestial, tu mano poderosa sobre nuestras vidas, trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Yo le entiendo como que si fuera una anestesia divina, una anestesia celestial en medio del dolor, en medio del proceso, y que podamos salir hacia adelante y que nada nos detenga, porque el Señor está con nosotros. Mi hermana Araceli, Dios está con usted y Él cuida de ti, y Él cuida de usted. Bajo la sombra de sus Cada una de las que están aquí, Dios las conoce por nombre. Ha valido la pena lo que han hecho por el Señor. No es tiempo de darnos por vencidas, sino al contrario, tenemos que levantarnos, tenemos que seguir creyendo en el Señor, que Él seguirá glorificándose en nuestras necesidades. Oh Señor, están en tus manos. Abraza a cada una de mis hermanas, abraza a cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdalos, Padre. Ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si hay hijos cerca de sus mamás, acérquense a sus mamás. Jóvenes, señoritas, acérquense a sus mamás. Esposo, si está cerca de su esposa, abrácela. Si están familias cerca, abrácense. Nos necesitamos. Oh Señor,
Glorifícate, glorifícate esta noche. Gracias por tu divina presencia en este lugar. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. A ti toda la gloria y a ti toda la honra, Padre. Aleluya.